Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Es un placer recibiros hoy aquí en esta sala en Civicán, porque vamos a celebrar algo más que un foro. Hoy pretendemos detenernos, hacer una parada durante un breve espacio de tiempo y reflexionar sobre el papel de la filantropía en un tiempo de cambios acelerados y complejos, que os voy a contar de cómo está el mundo. Vivimos un momento histórico de enormes movimientos sociales, económicos, tecnológicos, que suceden además a velocidad de vértigo. Prácticamente no nos ha dado tiempo a darnos cuenta, a asumir un cambio cuando ya nos pilla el otro con el paso cambiado. Y hay gente, personas mayores, en determinadas situaciones sociales, económicas, educativas, a las cuales ni siquiera les da tiempo a ser conscientes de todo esto que está pasando. Necesitamos entender cómo esta inercia nos afecta, puede ayudarnos también a potenciar un impulso humano ancestral que también, para contrarrestar todo esto de lo que hablamos, sigue estando ahí, que tiene que ver con la ayuda y con la colaboración, y hablamos de la filantropía. La filantropía, que no es un gesto individual y aislado, es una relación que nos humaniza, es una cadena de gratitud y responsabilidad donde dar significa prolongar un bien recibido. Hoy aspiramos a profundizar en esta cultura del cuidado, de la confianza, de la colaboración, que es en el fondo pues, una forma de amistad social, por decirlo de una forma que creo que encaja muy bien con todos. Es ese gesto que actúa por el bien del otro como si fuera el propio. A lo largo de la jornada vamos a escuchar voces que trabajan y viven la filantropía desde ángulos muy diversos. Hablaremos del presente, pero sobre todo miraremos hacia el futuro. Y para dar inicio a esta jornada vamos a conversar con José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, en torno a un tema importante, la transformación desde dentro. Y conoceremos el caso de Fundación Caja Navarra. Voy a pedir un aplauso para José Ángel, que sube al escenario en este momento, con quien iniciamos la conversación. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, gracias. Gracias a vosotros por abrirnos hoy este espacio de reflexión en torno al tema. ¿Me pongo aquí o ahí? Aquí estás fenomenal, aquí estás muy bien. Permíteme, antes de conversar, José Ángel, que dé unos apuntes, unas pinceladas sobre tu trayectoria. Sí. José Ángel es diplomado en Magisterio y profesor en Comunicación, con amplia experiencia en educación de adultos y dirección académica. Es life coach profesional, precisamente hablábamos de eso, ¿verdad? Sí. De la importancia de la comunicación. Él es conferenciante y colaborador habitual en foros. Ha desempeñado cargos públicos relevantes como primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda en Tudela, y cuenta con una larga trayectoria en órganos sociales, sindicales e institucionales de Navarra, reforzando su perfil de liderazgo y compromiso público. Como digo, José Ángel combina en esa trayectoria educación, coaching, gestión y una visión muy humana del cambio. Por ahí vamos a comenzar a hablar con un perfil tan interesante de lo que supone, ¿no?, la transformación y el liderazgo de futuro de una entidad como la Fundación Caja Navarra. ¿Cómo podríamos definir, para empezar, cómo podríamos explicar cómo ha evolucionado la filantropía? Yo decía que nuestros cambios diarios no son nada con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y eso que a nivel individual casi la vida nos atropella. Pero ¿cómo ha evolucionado la filantropía en este momento en el que estamos? Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a todas las personas que están aquí, a Pilar, a Silverio y a todas y todos, y a ti, por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas a Fundación Caja Navarra, a Civicán, a su sede, y sobre todo pues quiero decir que la filantropía para nosotros forma parte de nuestro ADN y yo la definiría como el alma de la sociedad. Por eso ahora paso ya a hablar, cuando hablamos de filantropía, hablamos de personas, hablamos de propósitos y en definitiva lo que buscamos es dar un impulso casi biológico a un futuro mejor. Y ahora ya paso a la pregunta concreta, si te parece, si les parece, que es lo que me ha preguntado, que es ¿cómo ha evolucionado? Pues la filantropía, como casi todo, evoluciona, porque solamente hay una cosa que no cambia, que es que todo cambia. Ya lo decía Heráclito, el cambio permanente. No nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Tampoco podemos, en este caso, mantener la misma filantropía que se mantenía, por ejemplo, en la Edad Antigua y Media, que la filantropía era sinónimo de caridad, de valores religiosos y cívicos. Luego ya en la Edad Media también, todo vinculado a la religión. Y caridad es de arriba a abajo, filantropía es horizontal. Y en el Renacimiento da un salto, pasamos ya al mecenazgo, a los Medici en Florencia, mecenazgo cultural y artístico.
nos vamos a la Ilustración y ya se aleja de la religión y aparecen los nuevos valores de razón, progreso y derechos. Y por tanto la filantropía en la Ilustración es compromiso ético y valores cívicos. Nos vamos al siglo XX, ya veis que hemos dado un repaso telegráfico, y entonces aparece la filantropía corporativa, aparecen las grandes fundaciones, Rockefeller, Carnegie, en el cual dicen que algo tiene que revertir y retornar a la sociedad de toda la riqueza que se obtiene a partir de ella. Y ya nos vamos al siglo XXI, filantropía estratégica, en la que no solamente valoramos el resultado, sino el impacto, la innovación social, y siempre desde una óptica transformadora y a largo plazo. Porque estamos en tiempos complejos, tenemos unos tiempos, antes eran VUCA, ahora FANI, hemos pasado ya a unos tiempos de crisis climática, desigualdades, tecnologías disruptivas, en definitiva, algo que exige una adaptación permanente de lo que es la filantropía, que pasa de ser reactiva, dar y restaurar, a ser proactiva y predictiva. Con esto quiero decir que nos tenemos que anticipar a los cambios. Por eso nosotros en Fundación Caja Navarra hablamos de análisis de tendencias, retos sociales de futuro. Y por eso no solamente financiamos, sino que generamos impacto a largo plazo. Hoy hablamos de psicología, perdón, de psicología es lo que más me gusta a mí, pero en este caso, permitidme el lapsus, de filantropía transformadora, en la cual incluimos innovación social y colaboración intersectorial. Y esto es lo que nos da fuerzas, lo que nos caracteriza, que no es ni más ni menos, que una fuerza que produce cambio, que no se basa solo en lo que aporta y que se caracteriza por el conocimiento del entorno, el enfoque estratégico, la voluntad de escucha y el compromiso con el impacto y la transformación. En definitiva, la filantropía ya no es solo dar, no es solo aportar, no es una acción de buena voluntad, de mera generosidad, sino que se convierte en una forma de liderazgo social, ético y comprometido. Bueno, está claro, qué interesante. Además, la suerte que tenemos de que por el conocimiento, y se nota claramente, ¿no?, esa vocación docente, ha hecho un repaso más que interesante para entender muy bien por qué hoy en día se comprende así la filantropía, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo entiende la filantropía la Fundación Caja Navarra, José Ángel? Algo también muy importante porque vertebra, como bien has dicho, está en vuestro ADN, ¿no?, desde el inicio, en el día a día. Pues la verdad es que desde Fundación Caja Navarra entendemos la filantropía como una forma de ser y de estar en el mundo, como una actitud. Yo le llamo, además he tomado las siglas del coaching, le llamo CRA, que es compromiso, conciencia, responsabilidad y acción. Y por eso, primero conciencia, después responsabilidad, saber qué tipo de sociedad queremos, y luego acción. De nada vale la intención sin acción, porque es ficción. Lo que queremos es avanzar, y para avanzar nos mueve la colaboración en una triple misión: escuchar, aprender y actuar. Escuchar a las personas y a las entidades, aprender de lo que funciona y lo que no, para poder rectificar sobre la marcha y tender a la excelencia con la mejora continua, y actuar con foco, con método, con conocimiento y con experiencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos datos, si no evaluamos, pues estamos trabajando a ciegas. Y la filantropía moderna exige método y estrategia. Y Fundación Caja Navarra, como he dicho antes, no nos limitamos a financiar. No somos meros financiadores ni patrocinadores, sino que nos involucramos en cada uno de los proyectos en los que participamos. Por eso, para Fundación Caja Navarra, el objetivo fundamental es generar confianza y construir comunidad. En este viaje a lo largo del tiempo, José Ángel, que nos has hecho, ¿no?, para entender muy bien por qué la filantropía es hoy lo que es, ¿qué papel ha jugado Fundación Caja Navarra? Es decir, ¿cómo se ha adaptado la Fundación a esta nueva realidad social, económica, tecnológica? ¿Y qué decisiones estratégicas han sido clave, ¿no? Si tenemos que señalar unos hitos en esta evolución, ¿cuál ha sido el proceso? Primero que nosotros nos hemos dotado de una hoja de ruta y un mapa, y a su vez una brújula. Y eso ha sido el plan estratégico, que tiene una serie de ejes y una serie de medidas. Y en concreto, yo creo que hay que dejar claro, por una parte, el eje D, que es el eje 1, que es responder
a los nuevos retos sociales. ¿Cómo? Situando a la persona en el corazón de las prioridades y generando ecosistemas de colaboración que permitan esas alianzas, esas sinergias que optimizan el trabajo aportando cada uno lo mejor de cada parte. Por otra parte, también otro eje que creo que es digno de ser resaltado es el segundo, que lo que trata es de mejorar las relaciones con la sociedad, generando alianzas, generando colaboración y visibilizando a la Fundación en el conjunto de Navarra, el principio de territorialidad. Nosotros no hacemos honor a nuestro apellido, Navarra. Yo siempre digo que desde Cortes hasta Vera de Bidasoa, pasando por todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos una idea muy clara de que además estamos en constante revisión. O sea, lo que nosotros no podemos instalarnos en el estatismo, sino que tenemos que estar constantemente, no en lo estático, sino en lo dinámico. Y por eso tenemos una visión transformadora que exige conocimiento, coherencia y método. Y tenemos un método propio que se revisa y se actualiza, porque no nos importa solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, para qué el propósito, como método, qué objetivo. Y esto es lo que nos permite pasar de subvencionar a acompañar, de seleccionar proyectos a construir alianzas, de financiar actividades a apoyar capacidades, porque esto es lo que permite esa sinergia que decía antes. Y lo hemos hecho con unos criterios que me vais a permitir que resuma telegráficamente. Hemos incorporado la escucha activa, el conocimiento y sobre todo conocer de primera mano, visitándolo in situ, cada una de las partes del territorio para ver lo que demandan y para ver lo que podemos aportar. Hemos incorporado la innovación social con planes piloto que permiten testar las nuevas ideas y ver si funcionan o no. La flexibilidad, adaptándonos a las necesidades reales de los proyectos. Es decir, si un proyecto veíamos que con un año no tenía suficiente dimensión y había que aumentarlo a 2, pues lo hemos hecho así. O sea, nosotros estamos al servicio de la comunidad y, por lo tanto, somos sensibles a lo que es mejorable. También incluimos la evaluación para medir el impacto, medir que cada euro cuánto revierte y generar alianzas, generar trabajo en red y, sobre todo, respuestas colectivas a lo que va ocurriendo. Y hoy somos una fundación que piensa, que siente y que actúa. Y en ese pensamiento, sentimiento y conducta es donde debe estar nuestro objetivo, sumar corazón con cabeza y con mano. Las tres cosas que yo diría que son las que nos dan nuestra razón de ser para transformar la sociedad. Y lo que queremos es ser esa fundación que está en constante cambio, que se interroga, que se forma y que se transforma. José Ángel, no cabe duda de que Fundación Caja Navarra ha estado y estará a la cabeza, en la vanguardia de la filantropía, ¿no?, y de las acciones por la sociedad navarra. Pero precisamente por esto, ¿no?, y por el conocimiento integral, transversal y por el recorrido, vamos a hablar también de este futuro que hoy nos reúne, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Cuáles son las tendencias, si hablamos de filantropía? ¿Qué deberíamos estar ya preparando, anticipando, para que no nos pille ese toro, ese carro del que hablábamos al inicio? Por eso he dicho yo que para que no nos pille el toro tenemos que ser predictivos, proactivos y sobre todo en una sociedad que se caracteriza por las 3 I's. Es inestable, es incierta y es impredecible. Entonces nosotros tenemos que tener un observatorio privilegiado, que lo tenemos, conociendo a la sociedad, conociendo al tercer sector, para ver lo que va a pasar. Y entonces, evidentemente, el futuro de la filantropía no está escrito. Se construye cada día, con cada paso, con cada decisión, con cada acción, con cada proyecto. Y las nuevas tendencias nosotros sí que trabajamos de hecho, en nuestra visión y misión aparece el análisis de tendencias para que mediante ese conocimiento de las tendencias podamos generar programas dinámicos e innovadores, ¿no? Y las nuevas tendencias van por la colaboración, van por el trabajo en red, van por aportar lo mejor de cada uno, van por sumar dentro y multiplicar fuera. También por el conocimiento, la experiencia y el método. Antes lo decía, sin datos volamos a ciegas. Cierto. Otro aspecto que contribuye a complementar los anteriormente citados es la participación. La comunidad se hace, no solamente quiere recibir, sino también decidir. Decidir lo que reciben para hacer lo que les conviene porque conocen mejor, de primera mano,
dónde están sus demandas y sus necesidades. También la agilidad. Es importante que tengamos una gran capacidad de adaptación en una sociedad cada vez más volátil. El uso ético de las tecnologías y, sobre todo, poner el foco en el cambio, en la transformación y en el impacto. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues, viendo o leyendo artículos o revistas o incluso por dónde vienen las nuevas tendencias, algunos libros de estas personas que tienen capacidad anticipatoria, por lo menos en sus ensayos, pues vemos que emergen nuevos modelos. Por ejemplo, aparece la filantropía de la corresponsabilidad, en la que ya cada uno aporta su responsabilidad y se hace responsable de lo que recibe y de lo que aporta y de lo que importa, si se me permite el juego de palabras, que prioriza lo que perdura en el largo plazo y que fundamentalmente, pues, es colaborativa en la cual se posibilita la codecisión y la cocreación. Esto viene al caso de ver que la cooperación nos permite repensar, nos permite atrevernos, nos permite movernos, y en ese movimiento, vinculado a un sentimiento, nos lleva a llevar un comportamiento que redunde en un mayor impacto en la sociedad y que determine la aportación de nuestro grano de arena hacia la transformación a una sociedad más justa, más solidaria, y que esa filantropía sea la palanca de transformación. Bueno, pues hacia ahí vamos. Yo estoy viendo tomar nota a buena parte de los asistentes, que me consta que son además representantes, agentes de primer orden en muchas instituciones y entidades que trabajan por la filantropía. Sí. Bueno, qué importante es, como hemos visto, entender que las instituciones están en el epicentro de la filantropía a día de hoy, marcan la pauta, y en este caso Fundación Caja Navarra es, además de anfitriona, de alguna manera también quien abre pauta, ¿no? Y quien está planteando esta pregunta: ¿hacia dónde va la filantropía? Muchísimas gracias, José Ángel Andrés, presidente, por poner el acento, ¿no?, en la filantropía desde las instituciones, pero sobre todo por dejar muy claro que quienes importan, tanto dentro de las entidades como fuera, son las personas. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a seguir conversando con alguien que también sabe mucho de filantropía. Ella es Pilar García Ceballos Zúñiga. Nos va a hablar en torno al presente y al futuro del sector fundacional en España. Un fuerte aplauso para Pilar, que nos acompaña y que va a ser quien a continuación tome la palabra. Bienvenida, Pilar. Gracias por acompañarnos y por estar hoy aquí en Pamplona. Voy a dar también un par de datos sobre Pilar. Ella es licenciada en Derecho y MBA, con una sólida formación internacional. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector tecnológico, especializada en innovación y eficiencia organizativa. Ha ocupado puestos de alta dirección en IBM, incluida la vicepresidencia ejecutiva de Global Digital Sales Services, Cloud and Security. Dirigió INSA en España y Softinsa en Portugal, consolidando su experiencia en liderazgo multinacional, y actualmente es presidenta de la Fundación Caja Extremadura y consejera independiente en Amadeus, IT Group y Renta 4. Bueno, Pilar, tu trayectoria es inmensa. Tecnología, innovación, liderazgo, pero sobre todo el sector fundacional. Yo creo que, permíteme que lo diga, eres un puente, literalmente, ¿no?, entre dos mundos que habitualmente se miran, pero no siempre conversan, todo lo que tiene que ver con la empresa y, por supuesto, las fundaciones. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias. No sé si se oye. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Caja Navarra y a su presidente, a su director y directora por invitarnos a estar aquí hoy, que para nosotros, pues, es un placer venir siempre aquí. Bueno, vamos a ver un diagnóstico del sector. Vamos a comenzar por esa visión que tú tienes 360 desde lo alto, ¿no?, y sobre todo también por la experiencia. ¿Cómo describirías el ecosistema de fundaciones en España? Bueno, nosotros hicimos un estudio con AFI hace, creo que ahora 2 años, en la que hicimos un análisis del sector fundacional, ¿no? Y tengo aquí algunas cifras que quería comentar para daros cuenta un poco de la importancia que tiene el sector en España, ¿no? Por supuesto también en el extranjero, pero como ahora estamos en España vamos a hablar de ello. En ese estudio vimos que hay más de casi 16.000 fundaciones registradas en España, 16.000, que es un número importante, pero con una cierta actividad
porque sabéis que hay fundaciones que quedan registradas pero no activas. En realidad estamos hablando en España de más de 10.500 fundaciones, con lo cual el volumen es bastante significativo, ¿no? Es verdad que nosotros siempre decimos desde la asociación que allí donde hay una necesidad hay una fundación, con lo cual nuestro sector está muy atomizado, pero es por la cercanía a la realidad y por la cercanía a la necesidad que hay en gran parte de nuestro territorio, ¿no? Por daros algunos datos más, nosotros estamos manejando entre todas las fundaciones activas más de 27.000 millones de euros en España. Eso viene a equivaler como al 2,4 del PIB español, con lo cual fijaros los grandes presupuestos que estamos manejando entre todas las fundaciones que he mencionado. Hay un componente también que es importante, que es el número de puestos de trabajo que genera el sector, bueno, más que el sector fundacional, no el tercer sector en su totalidad, sino yo solo estoy hablando del sector fundacional, ¿no? De forma directa, nosotros estamos generando alrededor de 300.000 puestos de trabajo, lo cual vuelve a ser otra cifra bastante significativa. Pero lo importante de la fundación es que cada vez que realizamos una actividad, no solo contamos con el personal propio de las fundaciones, sino de alguna manera generamos empleo de forma inducida o indirecta, y en eso estamos duplicando el número de trabajadores hasta casi 600.000 trabajadores. Fijaros la relevancia que tenemos, ¿no? Yo creo que esos son los principales datos que quería compartir con vosotros, simplemente para daros una relevancia. Hay otro tema que también creo que es importante en la foto del sector fundacional, es la variedad de actividades que realizamos. Aproximadamente el 30% está relacionado con temas sociales, actividades sociales. El 24% con temas culturales. Yo a veces pregunto, y cada vez que yo ahora, tú decías, yo vengo del mundo empresarial, entré en el mundo fundacional hace ahora, va a ser 10 años en la Fundación Caja de Extremadura, pero llevo dos años, como algo más de 2 años como presidenta de la asociación, ¿no? Y cada vez que recorro fundaciones me doy cuenta hay veces que me pregunto, si no existieran las fundaciones, ¿qué pasaría con la cultura en este país, ¿no? Es un tema absolutamente relevante. Es una muy buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque además, si os fijáis, cuando vayáis a cualquier museo de España, da igual, en todos hay involucrada alguna fundación, alguna. Nosotros, los que venimos de las cajas, tenemos una herencia cultural y yo diría una gran responsabilidad en ese área, ¿no? Bueno, pues eso aproximadamente en el sector fundacional es como el 24%, luego ya bajan los porcentajes, pero os podéis imaginar que estamos en el entorno sanitario, temas de investigación, etcétera, ¿no? Y esa es un poco la foto. Del sector. Una foto real en datos que nos ayuda mucho a empezar a entender cómo estamos a nivel nacional. 2 años ya al frente de la Asociación Española de Fundaciones, Pilar. ¿Cuál es el gran reto del sector en este momento? ¿Dónde crees que se sitúa el mayor desafío? Hablamos de sostenibilidad financiera, que es importantísimo. Hablamos de medición del impacto, que se ha hablado ya. José Ángel lo decía, lo que no se mide no sabemos, no se puede evaluar, por lo tanto no sabemos si estamos acertando. O hablamos también de un tema fundamental, que es el de la conexión con la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que ya los han mencionado todos. Bueno, todos pero lo importante es que nos digas cuál es el orden de prioridades, ¿no? A ver, nosotros desde la Asociación Española, yo creo que el mayor reto que nos estamos enfrentando con las fundaciones es la sostenibilidad financiera. Estamos hablando, como decía, de un sector muy atomizado. Estamos hablando de 10.500 fundaciones. No todas tienen solvencia financiera, no todos tienen autonomía financiera. Y en eso es lo que más estamos trabajando, ¿no? Yo creo que es el reto fundamental. Hay que buscar nuevas formas de financiación, no nos valen solo las tradicionales. Y sobre todo tenemos que crear la cultura de buscar la autosuficiencia financiera de las entidades. Y esta puede venir de muchas formas, ¿eh? Puede venir que una parte de tu presupuesto lo dedique no solo a realizar la actividad que quieres realizar, sino a lo mejor hacer una inversión que tenga un retorno, y eso es lo que te permite mantener tu actividad a lo largo del tiempo. Puede ser que lo hagas por colaboración y por alianzas, que es algo que ya lo ha mencionado el presidente, pero es que es vital
que no reinventemos la rueda 20 veces. Lo que yo hago, tú también lo puedes hacer y juntos lo podemos hacer mejor y desde luego los efectos se multiplican. Yo creo que hay que pensar en otro tipo, pues eso, de financiaciones y de formas de trabajo. Yo creo que esa es la primera. Ser imaginativos, como dices, Pilar, de alguna forma, y luego copiar a los que lo hacen bien. Yo no sé si hay algún ejemplo en el mundo o alguna entidad que digas, mira, es que este es nuestro faro, ¿no?, a la hora de que ha sido capaz de ejercitar esa sostenibilidad financiera y que nos da un ejemplo a seguir. No lo sé. Bueno, yo creo que yo puedo hablar de lo que yo conozco en profundidad, bueno, conozco mucho ya, pero yo creo que las cajas, las fundaciones que venimos de las cajas, hemos sido un gran ejemplo de cómo conseguir autosuficiencia financiera. Sabéis que las fundaciones como Caja Navarra, como la Caja Extremadura, etcétera, nosotros éramos parte integral, era la obra social de un banco en realidad. Con lo cual la financiación la tenía per se, o sea, todos los beneficios que tenía el banco se revertían en la ciudadanía, ¿no? Y hemos sido capaces, una vez que por la ley de caja nos separamos, hicimos lo que es, creamos las fundaciones para mantener la obra social y el banco se separó y tuvimos que buscar nuevas formas de financiación. Yo creo que hemos sido un gran ejemplo. Hay grandes ejemplos de nuestros compañeros en este segmento, pero no somos los únicos. Decía, hay fundaciones, no me gustaría mencionar a ninguna en particular, pero hay fundaciones, por ejemplo, muy importantes en temas de investigación y de legado. Bueno, no voy a decir el nombre porque creo que puede ser interesante que lo conozcáis, que es la Fundación Ortega y Marañón. Eran dos fundaciones separadas que tenían una situación en un momento determinado de financiación complicada, deciden unirse y no sé si habéis tenido la oportunidad y si no os invito a que la visitéis, cómo han sido capaces de rediseñarse y crear una fundación que ahora mismo mantiene, no solo mantiene el legado de estas dos grandes personalidades de nuestro país, sino que además están haciendo actividades muy interesantes de investigación, de formación, de divulgación, etcétera, etcétera. Pues eso es un ejemplo de colaboración y de encontrar un punto de encuentro entre dos fundaciones y esa es otra manera de cómo mantengo la actividad, ¿no? Todo el tema de la conexión con la ciudadanía, el tema de la medición tan importante, digamos que entiendo, después de la financiación, son retos a tener en cuenta que están ahí, que exigen pasos adelante, también ser imaginativos, seguro la colaboración. ¿Algún otro reto más que no haya nombrado yo y que está en la hoja de ruta de la Asociación Española de Fundaciones? Pilar. Bueno, nosotros, yo quería decir una cosa. El tema de la medición es un reto. Es un reto porque los criterios de medición tampoco son tan claros, ¿no? Y en eso estamos trabajando en este momento todas las fundaciones. Eso es un gran reto. Y yo iría un paso más. Aquí el presidente ha hablado del cambio histórico, que me ha encantado toda la historia que has hecho de la filantropía. Pero nosotros estamos cambiando de una filantropía de modelo tradicional en el que yo donaba para arreglar un problema concreto en un momento concreto. Y ahora estamos en estrategia. Y cuando hablamos de filantropía estratégica, lo que estamos cambiando es el modelo de hacer las cosas. Yo ya no quiero, por ejemplo, donar como filántropo para arreglar un problema en este momento. Quiero hacer un cambio estructural de problemas que existen en la sociedad. Quiero hacer un cambio sistémico. Entonces, ¿cómo medimos eso? Eso es difícil, porque no solo estás midiendo si has puesto 1 euro y vienen 5, que es lo que tradicionalmente hemos venido midiendo. Yo creo que hay que dar un paso más y ver si ese cambio estructural que estoy haciendo, si esos procesos que yo quiero cambiar están cambiando. Y ahí estamos trabajando y eso es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo cambiamos alineado con esa filantropía? Y es verdad que el filántropo quiere cambiar y además quiere que la filantropía le devuelva información. Oye, yo quiero cambiar, pero ¿estoy cambiando de verdad? Quiero saber qué está pasando con la donación. Lo que pasa es que estos cambios que ya implican movimientos sociales tardan más en el tiempo, ¿no? Mucho, en notarse. tarda mucho, sí. Claro, por lo tanto la medición Bueno, tiene que esperar pero un yo poco. creo que ya se está haciendo mucho. Yo creo que muchas de las fundaciones y que ahora participarán, que mira aquí a la primera fila,
ya estamos haciendo ese tipo de actividades de cambios sistémicos y estructurales. Hay ejemplos muy valiosos, como por ejemplo la inserción laboral. Se están haciendo cosas maravillosas y eso es un cambio real, ¿no? Porque y medible. Y medible, y además en colaboración con muchas entidades, con entidades públicas, están las entidades privadas y está la empresa también como entidad privada, que exigen una colaboración entre ellos y algo que se mide, porque al final cuántos trabajadores has conseguido insertar que vienen de organizaciones sociales, porque son personas que han tenido una situación difícil, por maltrato, porque han estado en la cárcel o lo que sea, y cómo los estás integrando, y para eso es todo el proceso, o sea, es decir, entidades públicas que te llevan a la entidad privada, que es pues, la fundación, cómo trabajamos en la formación y en la reinserción de estas personas y cómo las integra en la empresa, ¿no? Entonces, fijaros el proceso, y eso es medible, pero es medible no solo 1 euro he puesto y he retornado, no, es mucho más medible todo el cambio que estamos produciendo en toda esa cadena digamos, de valor, ¿no? De filantropía. Y además lo bueno de eso es que no es el momento, sino que va a permanecer, ¿no? Porque crea una nueva cultura. Es que esa es otra parte que yo creo que es interesante del cambio a la filantropía. La filantropía es lo que te decía, ya no es la donación momentánea, es una donación que ahora ya se quiere que sea, yo diría, plurianual o sostenible en el tiempo. Porque los cambios sistémicos y estructurales no se producen de hoy para mañana, es lo que tú decías. O sea, hay que hacerlo con una visión a medio y largo plazo. Entonces, si yo soy un donante, tengo que pensar en elegir el proyecto, pero también dotar a ese proyecto de los próximos, de todo el proceso ese que va a durar un medio largo plazo, no es un corto plazo, no. que también existe, también tenemos que mantenerlo. Yo creo que igual lo deseable, Pilar, y no sé si me equivoco, pero es que evidentemente esas necesidades puntuales, que son de hoy para mañana, porque son necesidades primarias, hay que resolverlas, pero que sean menos cada vez. Lo de dar la caña y enseñar a pescar en vez de darles de comer, ¿no? Ese es el modelo al que estamos yendo. Y permíteme ya, no sé cómo de tiempo. Vamos muy bien, tranquila. Hay un reto que, como yo vengo de donde vengo, de la área tecnológica, pues os tengo que compartir, que es la transformación tecnológica. Y yo no hablo ya de digital, que a mí me parece que digital es como el pasado. Yo hablo de transformación tecnológica. ¿Eso qué significa? Pues que las organizaciones sociales, las fundaciones, nosotros no podemos quedarnos atrás. Si nos quedamos atrás en esta transformación tecnológica, vamos a desaparecer. Con lo cual, desde la Asociación Española de Fundaciones, estamos también haciendo mucho hincapié, y os animo a todos a ver lo que estamos haciendo a través de nuestras páginas web o conectando con nosotros, haciendo mucho hincapié en la formación en todas las nuevas tecnologías. Y hablo de nuevas tecnologías porque la tecnología en estos últimos años va a una velocidad supersónica. Y el que no esté incluido ahí, pues... Y os animo a que lo hagáis vosotros en vuestras organizaciones, a que utilicéis a la asociación en la medida que podáis y que busquéis la forma, porque no podemos quedarnos atrás. La forma de hacer el bien y buscar el bienestar va a ir por unos medios que ni siquiera sabemos hoy cómo van a ser. Algunos ya los intuimos, ya utilizamos algo de inteligencia artificial, pero esto va a evolucionar muy rápido y tenemos que estar ahí. Y eso lo uno al otro reto que tenemos, que estamos trabajando en la asociación, que es el tema de analizar el talento, la capacidad de los profesionales que trabajamos en las fundaciones. Es muy importante que nosotros seamos capaces de analizar y ver si nuestros profesionales tienen el nivel que necesitan para atender estas nuevas necesidades, estas nuevas formas de hacer la filantropía y trabajando con esas nuevas herramientas que son... Claro, porque ya no solamente hace falta buena voluntad, ganas de aportar, que también mucha. He dicho no solamente porque es fundamental, pero claro, exige un perfil nuevo, ¿no? Incluso para llegar a nuevos sectores de la población. Y es una pregunta que me interesa también compartir contigo, Pilar, para que nos cuentes hasta qué punto se conecta con la sociedad, ya no con las personas que ya estaban convencidas, digámoslo así. Vemos como hay una gran brecha social con respecto a las nuevas generaciones en muchos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en lo que tiene que ver con la participación, porque son mucho
mucho más digitales, pues son más tecnológicos, porque más individualistas también. Y nosotros que somos navarros, que aquí en Navarra la solidaridad está en nuestro ADN, como decía José Ángel, en el ADN de Caja Navarra, ¿no? Claro, vemos cómo el perfil de la persona que está en el ámbito de la filantropía envejece. Y cuesta involucrar a nuevos perfiles. Puntualmente sí, ahí vemos la dana, todos a pa' y porta, pero al día siguiente ya se nos ha olvidado. ¿Cómo está este tema? Cuéntanos desde vuestra visión, desde tu visión concreta. Bueno, yo creo que es otra de unas... A ver, yo diría una asignatura pendiente es el tema de la comunicación en el sector fundacional. Tenemos que mejorar la forma de comunicar que tenemos. Es verdad que siempre, cuando hacemos algo bien, a veces nos cuesta hablar de ello. Y nos cuesta hablar de ello porque las historias que hay detrás son historias difíciles, ¿no? Y hablar de historias difíciles públicamente no es a veces lo más adecuado, ¿no? Entonces, pero es verdad que tenemos que comunicar. Yo hay un tema, yo he vivido por mi trabajo, y Silverio, nuestro director, lo sabe, que le comento muchas veces, yo he vivido en Estados Unidos, ¿no? Y mi hija estudia en un colegio americano. Colegios americanos, los niños desde pequeños tienen como asignatura para poder terminar el curso hacer voluntariado desde muy pequeños, o sea, sí, desde los 7 u 8 años. Tienen metido en el ADN la filantropía. La tienen metida en el ADN porque si no, no superan los cursos. Yo creo que en España tenemos que todavía, y esto es una labor que tenemos que hacer también desde la asociación, tenemos que inculcar a nuestros pequeños desde muy pequeños, en los colegios, en la universidad. Yo creo que en esto se está avanzando ya, porque voluntariado yo lo veo, yo tengo una hija de 23 años y yo la veo que ya ella ha participado en temas de voluntariado de una forma más o menos recurrente y tal. Pero yo creo que todavía nos queda mucho por hacer ahí y desde luego hay un trabajo que se hace muy bien desde las empresas y seguro que ahora nos lo contarán, que es involucrar el voluntariado de empresas de cualquier edad en actividades de las fundaciones asociadas a las empresas o bajo el paraguas de la responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Ahí se está haciendo mucho fomento del voluntariado y ahí van de todas las edades, no solo de los mayores, va la gente joven también, ¿no? Bueno, nos queda mucho y desde luego la parte de comunicación tenemos que mejorarla y desde luego nosotros desde la asociación es uno de los objetivos que tenemos. Una última cosa. Pilar, ¿crees que existe un método para ello, para que la sociedad general entienda el bien que aportan las fundaciones, la contribución que aportan a la sociedad las fundaciones? ¿Hay alguna manera? La comunicación quizá es el pilar fundamental. Sí. El contagio, las familias, no lo sé. Yo creo que es la formación, es formación que he dicho desde pequeños. Y desde luego la comunicación. Yo antes el medio que está aquí con nosotros se lo decía, es un lujo encontrar un medio de comunicación que sabe de filantropía, que sabe de fundaciones, que sabe de organizaciones del tercer sector. No es fácil encontrar medios que saben de nuestro mundo, ¿no? Entonces, yo sí haría un llamamiento, si puedo, a los medios de comunicación para que pongan en valor la labor que se hace, porque se hace una gran labor. Yo me dedico a visitar fundaciones continuamente y cada día estoy más sorprendida de lo que se hace en las fundaciones. Y eso, ¿cómo lo contamos hacia afuera si no lo visitas hacia adentro, ¿no? Pues ahí la comunicación es fundamental y los medios de comunicación pues también. Bueno, pues estamos encantados. Recogemos el guante y me consta que en Diario Navarra además tenemos fundación. Por lo tanto, la sensibilización que tenemos en Diario Navarra va más allá de la mera comunicación, sino que estamos también, como bien decías, en la acción. Y es un placer escucharte porque creo que nos recuerdas qué es lo importante, cuál es el camino a seguir y sobre todo con esa visión elevada, ¿no? Como presidenta de la Asociación Española de Fundaciones en estos 2 últimos años y con esa enorme, interesantísima trayectoria que tienes en la estrategia, en la empresa y en la innovación. Un fuerte aplauso para Pilar. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a dar paso a la mesa redonda que anticipaba también ahora mismo Pilar, porque nos van a acompañar a continuación personas que representan 4 maneras muy distintas de entender y de practicar la filantropía. Voy a dar paso a Mónica Vázquez, en primer lugar, directora de Catalytic Ventures en la Fundación Open Value, que nos va a aportar una visión empresarial e inversora donde la filantropía se mezcla con la innovación financiera y los modelos de impacto. Un fuerte aplauso para Mónica. Adelante, Mónica. Siéntate, por favor. Presento a Teresa Mañueco, ella es directora de Fundación Moeve, una perspectiva empresarial a que nos va a aportar con fuerte arraigo local y foco en la comunidad. Teresa Mañueco, gracias por estar aquí. Javier Fernández es director de Fundación Caja Navarra. Él va a aportarnos mirada institucional, pero también claves si hablamos de estructuras estables al servicio del bien común. Javier Fernández, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y Juanjo San Martín es coordinador regional de Cruz Roja, la visión más social del voluntariado, donde la acción directa y cercana están en el centro. Gracias por acompañarnos, Juanjo. Bienvenido. Bueno, pues un placer teneros aquí a los 4. Tenemos la suerte de tener un auditorio con ganas también de conocer cuáles son las líneas estratégicas que os mueven. Y para empezar, si yo os pregunto cómo describiríais el momento actual, si está cambiando o no el modelo filantrópico en España, a tenor de lo que ya nos han dicho tanto José Ángel como Pilar, que creo que evidentemente hay un cambio importante, cuantitativo y cualitativo, ¿cómo lo veis desde vuestros ámbitos cada uno? Si quieres empezamos por aquí, Mónica, eso, tenéis 2 micrófonos que podéis ir cambiándoos en función de la intervención. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo lo ves? Bueno, buenos días primero. Buenos días. Y encantada de estar aquí. Bueno, yo creo que ya se ha dicho mucho sobre el momento en el que estamos. Claramente creo que hay indicadores como muy claros de cómo está cambiando la filantropía tanto en España como en el mundo, ¿no? Sabemos las brechas de financiación que existen para resolver problemas sociales y ambientales y cómo esas brechas, a medida que pasa el tiempo, no están reduciéndose, al contrario, están aumentando, ¿no? Situaciones macro como lo que pasa con la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Del USAID, reducciones digamos, drásticas en términos de financiación, digamos, una cooperación también del Reino Unido, por ejemplo, de otros países europeos que también siguen la misma tendencia. Entonces, está claro que las brechas siguen acrecentándose y, por tanto, necesitamos encontrar otras maneras de hacer filantropía también, ¿no? Y esas otras maneras creo que se han dicho en las 2 intervenciones anteriores, que pasan por la filantropía estratégica, pasan por la colaboración, pasa, creo, también por tener estas como construir estas lógicas híbridas, ¿no? Es decir, a veces nos sentimos tanto desde el mundo fundacional o desde el mundo empresarial o desde el punto de la inversión como en estancos, ¿no? Estancos que no se hablan entre sí. Entonces, para resolver las brechas sociales que existen, es necesario que esos estancos se muevan, ¿no? Es decir, que las diferentes organizaciones nos movamos a lo largo de esta estructura que es al final un sistema, ¿no? La filantropía en sí misma es un sistema también, ¿no? Es un grupo de personas, de flujos de capital, de colaboraciones que pueden surgir y que son necesarias para abordar los retos que nos han comentado, bueno, que hemos escuchado aquí desde el inicio de la presentación, ¿no? Perfecto. Como punto de partida, Mónica, nos sirve, estamos asistiendo a un cambio sistémico que afecta a todos. Teresa, desde Moeve, Fundación Moeve, bueno, un ejemplo claro, como planteaba antes Pilar, de grandes entidades, grandes empresas, grandes corporaciones que dan un paso adelante, ¿no? ¿Cuál es la situación desde vuestro punto de vista? Pues bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Caja Navarra organizar este encuentro. Me han encantado las 2 intervenciones anteriores y la verdad es que yo creo que han tocado todos los puntos que son los puntos clave, ¿no? En nuestro caso, que somos una fundación corporativa, Fundación Moeve, tenemos la gran suerte de que estamos en un momento de transformación de la propia fundadora, de la propia empresa, con lo cual es, si cabe, más fácil transformar también y acompañar en esa transformación a una fundación que en nuestro caso no tiene mucha trayectoria, se creó a finales
del 16, ¿no? Entonces, el momento yo lo veo como un reto tremendo, porque todo el contexto está cambiando, el del sector de la filantropía, pero se ha mencionado la crisis climática, las crisis humanitarias, migratorias, los conflictos, la polarización. Hay un montón de temas sobre la mesa, con lo cual el reto es importante, pero también la oportunidad de innovar en este momento es fantástica, porque con tanta presión al final salen cosas buenas. Claro, eso es. Lo peor es que no se mueva nada, Claro. pero si se mueve vamos a ver si cogemos la ola, claro, ¿no? Aquí el problema es la velocidad y Sí. ser capaces, que se ha mencionado también, de hacerlo Sí. con agilidad. Entonces, se ha hablado de innovación también en la financiación, la necesidad de colaboración y red. Yo añadiría los propios perfiles, ¿no?, que son nuestro relevo en las fundaciones, ¿no?, y en la filantropía, que también vienen con su propia convicción que es necesario mayor transparencia, mayor colaboración, y que le dan más importancia a los temas ambientales también. Claro, lógico, están preocupados por el planeta que les dejamos, ¿no?, por esa herencia ambiental, ¿no?, por sumar un poco sobre lo que se ha dicho, Muy bien. lo que se ha dicho antes, ¿no? Y la oportunidad que tenemos también de utilizar toda esa transformación tecnológica al servicio de hacer previsiones, de un poco de analizar los datos y de trabajar con estrategia, y muy importante, con estrategia a largo plazo. Eso es fundamental. No podemos ir. Lo que pasa es que al final tenemos nuestros planes de actuación, que son anuales y de mucho detalle, nuestros planes anuales, nuestras memorias anuales, pero eso no nos tiene que hacer quitar el foco de esas luces largas. Bueno, muy interesante también. Javier, vamos a ver, conocíamos a través de la exposición de José Ángel las líneas, grandes líneas, ¿no?, estratégicas de la Fundación Caja Navarra, pero en el día a día, ¿cómo describirías la filantropía en tu entorno más próximo, en Fundación Caja Navarra, que estás al frente de ella? Bueno, lo primero, una muestra del cambio es lo que estamos aquí viendo, ¿no?, los que estamos aquí sentados, que la verdad es que es una gozada, y yo también lo primero, gracias, ¿no?, gracias a Mónica, a Teresa, Juanjo, a Pilar, Silverio, también su director, que nos acompaña, José Ángel, nuestro presidente, Juana, vicepresidenta, también, que nos acompaña. Bueno, pues gracias, ¿no?, por hacer esto posible. Bueno, lo habéis dicho ya también mucho, ¿no? La sociedad está cambiando de una manera brutal y a una velocidad supersónica. Bueno, pues la filantropía también. O sea, la filantropía, no nos podemos quedar anclados en estereotipos del pasado, ¿no? Es una realidad muy compleja, es muy exigente, pero a la vez también es una oportunidad, y nosotros somos agentes clave en todo este sector y en este movimiento, ¿no? Y desde ahí, desde ese sentimiento de ser unos agentes clave, tenemos que ser también más exigentes con nosotros, tenemos que aportar más valor, tenemos que ser más estratégicos en nuestras actuaciones. Yo me acuerdo mucho, y le miro ahora a Silverio, que lo conozco hace 10 años, que decía: las fundaciones son sinónimo de vanguardia. Y yo lo he repetido durante estos 10 años, y es verdad, y hoy más que nunca las fundaciones debemos ser sinónimos de vanguardia. Y es verdad que dejar el tema asistencial, no del todo porque es imposible, al final no podemos dejarlo y menos de un día para otro, pero sí que en la medida que somos más, con esa medida estratégica, debemos ser menos asistenciales, ¿no? Y desde luego esto es una oportunidad para aumentar nuestra eficiencia, aumentar nuestro impacto y medirlo, que también es uno de nuestros grandes retos, ¿no? Y también parece muy importante la visibilización. Estamos en un mundo también donde hay mucho ruido, ¿no? Y ya no quiero decir polarizado, es una palabra también ya tan manida, pero es verdad que hay mucho ruido, y ojo que podamos tener el riesgo de caer, bueno, en cierta indiferencia, ¿no? En un mundo también con tanto ruido. Nosotros estamos muy metidos y nos parece imposible, pero ojo que mundos políticos o sociales o la sociedad civil, me parece un riesgo también a tener en cuenta el que podamos caer en esa indiferencia. No quiero nombrar tampoco asociaciones, pero nos pueden venir a la cabeza algunas asociaciones que antes eran muy relevantes y ahora casi son indiferentes, ¿no? Y me parece un riesgo también muy a tener en cuenta, y la manera de luchar contra eso es la visibilización. Muy bien, también temas importantes. Juanjo San Martín, desde la Coordinación Regional de Cruz Roja, ¿cuál es la visión en tu caso quizá, el voluntariado, ¿no? o esa acción directa y cercana con la ciudadanía?
¿qué nos aportarías que no se haya dicho ya, Juanjo? Bueno, es difícil aportar más cosas que no se hayan dicho ya, ¿no? Pero sí, no voy a utilizar el término polarización, pero sí un tema antagónico que se está produciendo y que nos preocupa. De partida, empezando por algo positivo. Creemos que la filantropía ahora mismo goza de buena salud. O sea, yo creo que es un momento, a pesar de todas las dificultades, en el cual no se reduce el número de personas voluntarias que participan, los fondos, más allá de algunas cuestiones que ya se han comentado, como la Agencia Americana de Cooperación, se mantienen, los compromisos de los donantes cada vez más por esa transformación. ¿A qué debemos ese momento de buena salud? Si es que hay una razón. Pero Bueno, a veces hay una razón para la mala salud, igual hay una para la buena salud. Que lo arrastramos una muy buena salud. Una en el sector, sí. inercia positiva, una acción continuada en el tiempo. Sí, y en concretamente, como bien habéis dicho antes, en esta tierra en el que la solidaridad está presente desde los puntos iniciales, ¿no? Quizá también una buena reputación. Y lo digo porque en tiempos en los que bueno, pues grandes entidades, la política, tal, se desmoronan por lo que está pasando, ahí está la filantropía, ¿no? Como un establishment donde se siguen haciendo cosas, ¿no? Y además yo creo que ha ganado mucho en imagen, lo decía Javier, hay algunas que no han sabido actualizarse y las fundaciones ya no huelen a rancio como antes. Las fundaciones son modernas, son vanguardia, son acción directa, ¿no? Nos gustaría verlo así, lo que pasa es que la cuestión que hay en el otro extremo, y que además hay ejemplos muy recientes, es que esto está conviviendo, ¿no? Ese compromiso de las personas, ese compromiso de las entidades, de las empresas, por participar o por resolver retos sociales y por poder abordar esas transformaciones que son tan necesarias, además con una implicación que va mucho más allá de lo puntual, está conviviendo lamentablemente con un cuestionamiento externo en el cual está siendo preocupante especialmente en los últimos momentos, ¿no? No hay luces sin sombras, en definitiva se cuestiona nuestra utilidad, se cuestiona la eficiencia, se cuestiona la transparencia. Vamos a decirlo claro, nosotros yo creo que en el sector estamos convencidos que sin ningún fundamento, pero realmente lo que nos están dando es toques de atención sobre cómo estáis comunicando, que ya ha salido aquí, cómo estáis explicando el retorno, cómo lo estáis midiendo para que de esta forma esto suceda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de alguna manera no podemos de ninguna manera renunciar al compromiso con las personas más vulnerables. O sea, fuimos creados para eso. O sea, muchas personas antes que nosotros y muchas otras personas después de nosotros heredarán este legado y continuarán con él, porque era bueno en inicio, sigue siendo necesario ahora y seguirá siendo seguramente bueno y lamentablemente necesario en el futuro, ¿no? Pero de ninguna manera vamos a renunciar al compromiso humanitario. Claro. Está en nuestro ADN y sería renunciar a nuestros principios. Y ahora comienzo la parte 2 que quiero también plantearos. Hilando con lo que tú estás contando, ¿no, Juanjo? Si hay cosas que, por un lado, se hacen bien y aportan y suman, hay otras que suponen un reto, vamos a poner el foco en las que transforman, en las que siguen siendo atractivas, ¿no? Para que siga habiendo donantes, voluntarios. ¿Cuál sería la transformación más importante o cuál sería la palanca a la hora de colaborar y de generar impacto en la sociedad? Quizá las plataformas tecnológicas que ayudan mucho, quizá bueno, que aparecen nuevas generaciones de donantes que entienden muy bien este precepto, como nos decía Carmen desde Moeve, ¿no? Que la gente joven pide transformación, pide digitalización, pero también pide transparencia. ¿Cuál sería? Yo creo que no hay una sola, hay tantas como donantes o tantas como filántropos, porque de alguna forma la riqueza que tiene el sector es que todo este escenario que tenemos de amplio espectro lo que hace es que recoge múltiples voluntades para resolver múltiples problemas sociales. Con lo cual, en el conjunto, la parte buena de todo esto es que estamos abordando muchas más cosas de las que ni siquiera somos conscientes. ¿Por ejemplo? La realidad es, bueno, pues esas realidades o abordajes culturales que a la gente que estamos trabajando más en la vulnerabilidad pues nos pilla un poquito más de lejos, son necesidades que existen ahí, inquietudes que existen ahí. La investigación, por supuesto, pues no la ve de la misma manera aquella persona a la que ha sufrido una enfermedad que aquella que no la ha sufrido. Entonces, con lo cual el espectro es tan amplio que permite que esa solidaridad social que existe en el fondo se traslade, ¿no? Nosotros, por ejemplo, temas de políticas transformadoras que ya se han comentado aquí relacionadas con el empleo de muy largo plazo, este año celebramos el 25 aniversario de nuestros proyectos de empleo, 25 años haciendo esto, ¿no? O sea, empleo para personas vulnerables. Sería tal la cantidad de cosas que no elegir una sería tremendamente injusto con todas las demás y con todo el núcleo de las fundaciones. La buena noticia es que hay muchas, que no da tiempo a enumerarlas todas. A ver qué nos dice Javier desde Fundación Caja Navarra, que ha sabido desde luego adaptarse, modernizarse, innovar, no solamente con este gran centro que tenemos aquí en el corazón de Pamplona, Civicán, que ya lleva muchos años aportando cultura, dinamización social, servicio.
¿Cuál sería para vosotros, Javier, la principal palanca? ¿Qué aporta la innovación que suma a la filantropía? Hombre, la palabra clave la has dicho y para nosotros es la innovación. Nosotros ahora estamos trabajando también en un concepto también de innovación humanista. Bueno, hemos ido transitando una innovación cultural, social, tecnológica, pero nos parece muy importante el volver a cuál es tu propósito. Antes lo comentamos en el desayuno. Nos parece fundamental el que nos volvamos a replantear para qué estás, de manera estratégica, y una vez que te planteas de manera estratégica para qué estás, que cada día te cuestiones si lo que estás haciendo responde de manera estratégica a para lo que estás, ¿no? O sea, en definitiva es, oye, tener muy presente y grabado tu propósito y tu misión, ¿no? Y en esa línea nosotros tenemos muy grabado que la persona debe estar en el centro. Por lo tanto, ese concepto de innovación humanista pivota alrededor de la persona, ¿no? Donde la ética está muy presente, donde los derechos humanos pues, deben guiar nuestras acciones. Bueno, estamos desarrollando también el concepto también de compasión, ¿no? Y lo decimos también sin vergüenza, ¿no? No esa compasión a lo mejor más antigua relacionada con temas religiosos, sino la compasión con su significado, que es que, oye, sufres con el que está al lado, el prójimo. Te duele con el que está al lado, oye, y te acercas y te levantas con él, ¿no? Y además eso te está llamando a la acción, ¿no? Que va más allá de la empatía, oye, que lo estás pasando mal y yo te acompaño y me estás llamando a que yo tenga que hacer algo para aliviar esa situación, ¿no? Bueno, pues alrededor de esos temas es donde nosotros vemos la innovación y, por supuesto, es algo muy manido, pero yo creo que es muy manido porque realmente hace falta, que es la colaboración, ¿no? Una colaboración sincera, auténtica. Yo suelo decir mucho, ¿no? Que para eso también hay que dejar el ego en casa. Que al final el ego muchas veces es como nuestra sombra, que es muy difícil quitártela, ¿no? Pero es fundamental el dejar esa sombra y ese ego en casa para que el efecto sea multiplicador y realmente hagamos cosas exponenciales. Bueno, Teresa, desde Fundación Mueve, ¿no? Nos decías que no habéis cumplido aún una década, pero ya tenéis una trayectoria y sobre todo por vuestra capacidad, ¿no? De llegar, ya no solamente hablamos dentro de España, sino fuera de nuestro país. ¿Cuál creéis que es la aportación que la innovación hace más importante para expandir el mensaje de la filantropía? Pues por sumar sobre lo que se ha comentado, porque la parte tecnológica, la parte de financiación, la parte de necesaria estrategia y además de revisarla, que es muy importante, esto ya no es de por vida, sino con cierta periodicidad hay que revisarla y replantearse todo. Al ser una fundación corporativa, yo quizás me centraría en la parte de voluntariado, ¿no? Un voluntariado que, como se ha comentado antes, en España damos el do de pecho cuando hay una gran necesidad, pero luego no forma parte de nuestro día a día, desgraciadamente. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos trabajando de manera muy fuerte el voluntariado de los empleados, pero además liderando desde el ejemplo, es decir, que el comité de dirección, el patronato tienen su voluntariado obligatorio, midiendo el voluntariado, haciendo actividades de voluntariado en familia para que llegue a los más jóvenes y evolucionando también en la forma en que lo medimos, porque bueno, cuando empiezas, pues empiezas el número de voluntarios, las veces que repiten, el tipo de actividades en las que participan, ¿no? Y el siguiente paso, en el que todavía no estamos, es ver cuántas de esas personas, fuera del ámbito de lo que impulsa y te facilita la fundación, indirectamente la compañía, lo mantienen de forma personal y con cierta continuidad, ¿no? Yo creo que aquí es encontrar el encaje. Está funcionando muy bien el voluntariado profesional en el sentido de poder aportar conocimiento y experiencia, en nuestro caso, en empleabilidad, en eficiencia energética. Son cosas que son cercanas, que se entienden, aparte de toda la parte, obviamente, social, pero en estos casos yo les veo más posibilidad de continuidad y de mantener luego el vínculo con las personas o con las entidades con las que has colaborado. Mónica, ¿aportarías algo diferente a lo que ya se ha dicho?
Sí, bueno, en nuestro caso, bueno, por un lado quiero traer un poco que creo que el punto de partida siempre es la alineación de recursos con valores, ¿no? Que es un poco lo que decía Javier. A partir de esa alineación, los instrumentos y cómo se aterrizan los diferentes tipos de fundaciones y diferentes tipos de organizaciones puede ser muy diversa, ¿no? Y cómo se plasma esa innovación. Particularmente en nuestro caso, siendo una fundación familiar, patrimonial, empezamos haciendo, hace muchos años, haciendo filantropía, es decir, financiando proyectos aquí y allá, proyectos muy diversos, un poco movidos por esta cuestión emocional y del corazón. Poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora somos una fundación que ha innovado y que tenemos nuestro enfoque principal, es el enfoque del venture philanthropy, que llamamos, ¿no? Que en castellano sería la filantropía de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de la filantropía de riesgo, hablamos de financiar proyectos que pueden requerir donaciones, pero que esas donaciones pueden ser donaciones que son donaciones estratégicas, donaciones que van a sentar las bases para que suceda algo más. Son donaciones que llamamos donaciones catalíticas, ¿no? No financiamos una actividad, sino que financiamos proyectos que creemos que van a desencadenar algo más. Eso por un lado. Pero además, la Venture Philanthropy, esta estrategia combina las donaciones con instrumentos financieros diversos. Es decir, nosotros, además de aportar con donaciones, aportamos con préstamos blandos, con combinaciones entre préstamos y donaciones, invertimos en empresas aportando capital, es decir, cuando hay una organización que está desarrollando una actividad social que en nuestro caso tiene que ver con el desarrollo de las personas, con integrar personas vulnerables de la sociedad, sobre todo aportando a sus medios de vida o a su integración social. Lo que hacemos también es invertir en empresas, es decir, invertimos en empresas como parte de su capital. Entonces tenemos una combinación de instrumentos financieros que van más allá de la donación. ¿Y qué es lo que aporta finalmente esto? Aporta que los recursos que tenemos son recursos que finalmente pueden volver a nosotros para seguir apoyando más proyectos. Es decir, hay una naturaleza como revolvente de nuestros recursos, no al 100%, es decir, como dije, hay una parte que es una donación tradicional, pero hay una parte que vuelve a nosotros y con esa parte podemos apoyar nuevos proyectos o nuevas iniciativas de esas organizaciones. Entonces ahí estamos teniendo esa mirada un poco más por un lado de sistema, sí, creemos, y por otro lado de apoyar proyectos que finalmente esos proyectos en sí mismos estamos aportando a su sostenibilidad financiera. Entonces, de manera que si mañana más tarde nosotros dejamos de apoyar esos proyectos van a seguir continuando, ¿no? Por esa inercia, ¿no?, de la que hablábamos, de las cosas bien hechas. Mónica, si yo te pregunto, quiero nueva ronda de opiniones, ¿no? Además os voy a pedir que seáis como muy concretos porque ya se ha dicho mucho. Pilar ya ha hablado de los retos. El principal reto que tenéis en Open Value, por ejemplo, en la Fundación Open Value, ¿cuál sería el principal reto para mirar ya ese futuro? Bueno, pues con todo lo que supone, ¿no? Todos los retos son oportunidades, también lo decía José Ángel, y esto es importante. Para nosotros yo diría que es cómo aterrizar esa colaboración. Creo que en la mente de todos está el tema de la colaboración es importante, debemos colaborar y demás, pero cómo aterrizamos finalmente. Nosotros tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, para colaborar, pero nos es difícil, digamos, como plataforma, somos un fondo de fundaciones donde colaboramos con otras fundaciones para invertir en estos modelos. Tenemos un club de inversión, Catalytic Ventures, a través del cual invertimos con fundaciones, family offices, personas, para invertir también en este tipo de proyectos o para financiar este tipo de proyectos. Digamos, comunicar esto, lograr que las personas lo entiendan, lo interioricen, se unan, es un reto porque es algo que es nuevo. Como toda innovación toma tiempo que los agentes la interioricen, lo entiendan y le vean el valor agregado, ¿no? El reto número 1 para la Fundación Open Value, ¿cómo aterrizar esa colaboración? El reto número 1 para la Fundación Mueve, Teresa. Pues volvería a la comunicación, ¿no? En nuestro caso, en que estamos en ámbitos que tienen que ver con personas, pero también con la transición ecológica y con biodiversidad, no es tanto quizás el tipo de historias que contar, sino que dedicamos los recursos a hacer. No nos paramos a comunicar, o sea que hay parte de culpa del propio equipo de gestión que le damos más importancia al hacer que al contar. Y luego hay que contar cosas atractivas
y basadas también en materiales y en datos. Entonces hay todo un trabajo, la comunicación es como el último eslabón. Sí. Y en nuestro caso, y vuelvo al tema de ser corporativa, es tanto comunicación interna como externa. hacia afuera. Te voy a... Y que no sí, perdóname, además, Teresa, sí. al ser la fundación de una empresa energética, Claro. esa comunicación pues tiene que estar muy, muy, muy bien fundamentada, porque mantener una buena reputación es fundamental. Claro. Fíjate que te voy a plantear una cuestión y tiene que ver con algo que venimos heredando, ¿no? de atrás, de cuando las fundaciones eran otra cosa, ¿no? Yo antes he utilizado ese símil, ¿no? de que viejunas, ya desde luego no lo son. Las fundaciones son entes de motores, auténticos motores, de vanguardia en muchos casos. Pero todavía subyace, creo también, una cuestión que tiene que ver con el pasado, y es que da pudor. Da pudor contar las cosas que hacemos desde las fundaciones, porque parece que hay que hacer y no contar tanto, ¿no? Y esto tiene que ver con la tradición judeocristiana que sigue estando ahí. Esto hay que romper un poco, ¿no? Y quizá comunicar desde otro lado, no comunicar desde la vanagloria de mira lo que hago, sino de aporto y te quiero contagiar de esto, ¿no? Quizás es el punto de vista desde el que estamos comunicando el que también hay que trabajar un poco. Sin duda. Y eso, una vez que puedes comunicar el impacto, das un paso atrás y a lo mejor el protagonista es el proyecto, la entidad, el colectivo Eso es. que ha participado, ahí hay una vía fantástica, ¿no? Y luego hay otro tema, que es que el propio patronato también debe hacer de embajador y de portavoz, y en nuestro caso, la parte del patronato, que son miembros del comité de dirección de la compañía, tienen también ese rol. Y hay que saber muy bien en qué momento estoy como compañía y en qué momento estoy como fundación. O sea que ahí hay otro reto. Perfecto. Javier, el reto número 1 en Fundación Caja Navarra, ¿cuál es el que tenéis ahora mismo ahí en el objetivo para darle salida? Bueno, yo diría, antes de decir el reto, me gustaría abundar en lo que ha dicho Mónica, porque me parece muy importante esas otras formas de abordar la filantropía. Pero no solo por acceder a otra manera de financiar los proyectos, los fondos, sino también otra manera de construir los proyectos. O sea, más allá de luego de que consigas los fondos o no, ya es otra manera de hacer el proyecto buscando la sostenibilidad. Por lo tanto, nosotros nos estamos adentrando también en el mundo de los fondos de inversión de impacto desde esa doble vertiente, financiera y la otra manera de hacer. Bueno, reto, yo diría que es ganar protagonismo. Ganar protagonismo desde la confianza y ahí tenemos también yo creo que mucho recorrido todos y la confianza se gana con transparencia y además que tenemos ese deber, al final oye, no pagamos impuestos, no estamos contribuyendo vía impuestos a la sociedad porque nuestra actividad per se ya es contribuir a ese bien social de la sociedad, ¿no? Entonces desde ahí tenemos ese deber de transparencia y yo creo que ahí tenemos recorrido. Y a través de la transparencia ganaremos esa confianza y a través de la confianza tendremos ese protagonismo. Y al hilo también de lo que comentabas, Mónica, decir cómo conseguir al final realmente aterrizar esa colaboración. Yo creo que nosotros sí que podemos amalgamar de alguna manera esas diferentes voluntades, ¿no? Del sector público, entidades privadas, empresas, sociedad civil, particulares. Bueno, nosotros estamos ahí en ese medio que, bueno, de alguna manera podemos hacer o debemos hacer de pegamento entre distintos, precisamente en la medida que tengamos esa confianza, ¿no? Y me parece un retazo por delante magnífico, además. Qué bien, que se afronte además con una sonrisa, ¿no? Que es la actitud. Juanjo, para Cruz Roja, reto principal. ¿Solo uno? Sí. Bueno, esto sí que es difícil. Porque hemos hablado ya de muchos, ¿eh? Pero sí. Nos interesa saber cuál es para ti, para Cruz Roja, el fundamental. A ver, yo creo que hay un reto principal y luego una serie de derivadas, ¿no? El reto principal para nosotros es cómo respondemos a una demanda de inmediatez en la respuesta a los problemas sociales que muchas veces no es fácil de conseguir. Y esto no se puede conseguir si previamente no hay unas financiaciones, unas alianzas, unos compromisos que te permitan tener esa capacidad de respuesta a priori para poder ser inmediato en tu respuesta. Si no, esto no se puede. Claro, esto tampoco sirve de nada si no eres capaz de ser transparente, como ya se ha dicho, ágil en la respuesta, inmediato, para que esto, tanto donantes como población en general, entiendan qué es lo que estás haciendo y en qué dirección lo estás enfocando, ¿no? Entonces, bueno, estamos acostumbrados al hacer, tenemos que invertir más recursos, sobre todo pensando en la transparencia,
no en lo que cada uno de nosotros como entidades o como fundaciones pensamos o como organizaciones pensamos que somos transparentes, sino con la transparencia que se nos demanda, que es distinta. Entonces hay este ajuste, seguro que tenemos que dar pasos, ¿no? Generando evidencias robustas, y esto nos va a permitir responder al cuestionamiento del que hablaba en el primer momento, que a veces nos trae tantos problemas, ¿no? Responder a la inmediatez no es fácil, requiere mucha preparación previa y un compromiso de muchos actores que afortunadamente están ahí cuando hace falta, fundaciones privadas, fundaciones empresariales, administraciones. Es muy interesante, Juanjo, esto que os pregunto. Uno, porque, claro, marca la idiosincrasia de cada una de las entidades a las que representáis, sabiendo que la mayoría de los retos son comunes, como bien nos ha explicado antes Pilar, ¿no? Si yo os pregunto por un caso de colaboración intersectorial que haya funcionado especialmente bien, que os haya servido de palanca, de avance, que os haya impulsado para lo que sea, ¿sabríais decirme un ejemplo? ¿Sabríais ponerme un ejemplo? En vuestro día a día, desde Cruz Roja, Juanjo, un ejemplo de colaboración que digas, mira, aquí salió bien, igual no iba a salir bien, no sabíamos si iba a salir bien, no teníamos la seguridad, pero funcionó. Puede dar mucha luz también a quienes nos están acompañando hoy. Bueno, uno solo sería difícil, ¿no? Pero bueno, ya se han comentado, tenemos iniciativas relacionadas con la pobreza energética, relacionadas en las que hay actores del mundo de la energía también implicados. Tenemos reflexiones sobre el cuidado en el cual hay implicadas agentes del sector farmacéutico, del sector médico, del sector de la investigación. Tenemos actuaciones relacionadas con la soledad no deseada, en el cual hay desde el ámbito académico hasta los ámbitos de grandes fundaciones nacionales. No podría quedarme con uno porque sería dejarles muy mal a los otros y luego esto tiene un precio. Entonces, realmente son muchas. Afortunadamente, en toda la trayectoria de la organización, a la que abordamos una serie de áreas muy diversas, tenemos la suerte de poder encontrar facilitadores, filántropos, donantes. Buenos compañeros de viaje. Buenos compañeros con los que lo que queremos es construir alianzas de largo plazo, porque como ya se ha dicho también, o sea, el impacto social no se consigue en el corto plazo, las transformaciones mucho menos, y esto requiere un compromiso de otro nivel, un compromiso de otro orden. Nunca, por mucho que nos parezca que las entidades más grandes o las fundaciones más grandes tienen recursos, nunca son suficientes para abordar todo lo que tenemos. Y yo creo que esta es también una llamada de atención a decir, hombre, pues todo es necesario teniendo en cuenta los retos sociales a los que nos enfrentamos. Casi podríamos hablar en algunos casos en el término positivo de la palabra revolución, ¿no? La revolución, en este caso tecnológica, y todos estos grandes cambios que nos acompañan ahora. Javier, ¿podrías contarnos un caso que haya funcionado especialmente bien en lo que respecta a esta colaboración intersectorial? Es verdad que nosotros también tenemos varios pilotajes que hemos hecho y que han acabado asumiendo la administración. Pero os contaré el último entre fundaciones precisamente colaborando, que a veces lo que cuesta colaborar es decir, bueno, vamos a rascarnos el bolsillo y vamos a poner algo encima de la mesa entre todos. Ahí es cuando empezamos a resoplar y de, bueno, yo colaboro en conocimiento, colaboro en tal. Bueno, esta fue una iniciativa a raíz del desastre de la Dana, donde bueno, nosotros a raíz del patronato se decidió destinar una cantidad de dinero al desastre en Valencia y bueno, pues empezamos a testear también el sector, decir, oye, y si en vez de ir solos vamos entre varias fundaciones y bueno, pues en vez de poner una chincheta pequeñita, pues que eso fuera más grande. Bueno, pues empezamos con un fondo en donde nosotros aportamos 50.000 euros y al final, bueno, pues fuimos capaces también de concitar a otras 9 fundaciones. Y esos 50.000 euros, bueno, pues se convirtieron en más de 400.000 euros y fueron donados a una entidad, a una fundación comunitaria. Además lo hicimos de la mano de la Asociación Española de Fundaciones. La fundación comunitaria se llama Hortasud, la huerta de allí, que es precisamente donde pasó toda la catástrofe. Y qué mejor que una entidad que conoce el terreno donde dedicar esa aportación, ¿no? Pues esto fue la semana pasada y por eso es la última y más reciente. Y me parece un ejemplo muy bonito de decir, oye, entre varias fundaciones, además de todo el territorio español, bueno, fuimos capaces, oye, de juntarnos, aportar y de fiarnos, porque también a veces esto va mucho de confiar en una entidad que está en el terreno, esa fundación comunitaria, que lo conoce y decir, oye, pues nos ponemos en tus manos, que eres el que lo ha sufrido y que lo conoces, ¿no? Y esa confianza tiene también mucho que ver con ese ego del que hablabas antes, ¿no? La colaboración al final supone que tú te tienes que poner en un segundo plano o a la par de otros y trabajar juntos, ¿no? Perdiendo un poco de peso específico. Claro, lo que decía Teresa, al final el problema es otro, no eres tú. Claro. Ahí es donde tienes que poner.
Está todo muy relacionado. Teresa, un ejemplo que os haya funcionado. Pues yo me voy a ir a un ámbito totalmente distinto y aquí, como bien decís, el reto está acostumbrados al control, pasar al segundo plano y tener cierta influencia, ¿no? Y eso, de buenas a primeras, pues nos cuesta un poco a todos. Entonces, tengo un ejemplo que me lleva pues, al futuro, ¿no? A dentro de 20 o 30 años. Yo no sé si veré algo, pero ahí está el proyecto. Y junto con una fundación que se llama Fundación Metrópoli, que se dedica a diseñar de manera colaborativa con todos los agentes sociales el futuro de las ciudades, pero no desde un punto de vista urbanístico, que también, porque obviamente influye, pero sobre todo lo que se trata es de crear ciudades de futuro donde innovar, vivir, poder desarrollar la cultura y, por supuesto, sostenibles, ¿no? Y lo estamos haciendo con Santa Cruz de Tenerife y presentaremos a principios de año ya las conclusiones. Todo esto con una metodología aprobada en ciudades como Lima, también han trabajado en Bilbao, en Málaga, en Singapur, y es dejar ahí un legado para que, la verdad es que lo que más bonito está siendo está la participación de distintas entidades, de distintos signos políticos, asociaciones de vecinos, COE, mundo de la empresa, tremendo la acogida que ha tenido. Eso sí, luego hace falta que esto se vaya materializando. Bueno, pero hay que dar el primer paso, pero ¿no? Ese paso lo estáis ahí. hemos dado y estamos muy Os seguiremos la pista del proyecto Metrópoli. No, acordaros de ello dentro de unos años porque va a ser noticia. Diremos, bueno, nosotros estuvimos ahí cuando lo contó Teresa, que no es poco. Mónica, ¿algún ejemplo que quieras compartir con nosotros, algún caso práctico? Sí, bueno, yo lo mencioné brevemente hace un momento. El Fondo de Fundaciones yo creo que es un buen ejemplo de este enfoque colaborativo y de una plataforma para esto. Básicamente es una iniciativa que empezó o que la promovió Open Value, que lo que busca es, por un lado, formar fundaciones que quieran o que tengan este apetito por emplear este enfoque de Venture Philanthropy. Entonces nos juntamos en principio ya vamos por la 5ª edición de esta formación y finalmente luego de este proceso de formación las fundaciones pueden ingresar a formar parte del fondo. Es decir, el fondo que consiste en que cada fundación pone un ticket de 10.000 euros para llegar colectivamente a determinado monto y con ese monto poder invertir o financiar con esta mirada de Venture Philanthropy proyectos de emprendimiento social en España, ¿no? Entonces, a la fecha, el fondo tiene 450.000 euros bajo gestión, se han invertido en 7 empresas sociales en España, entonces un buen ejemplo de la colaboración, ¿no? Por otro lado, como dije, también tenemos este club de inversión que está pensado con esta misma mirada de Venture Philanthropy, invertir en empresas, en emprendimientos sociales, pero no solo en España, sino también en los mercados, países emergentes donde trabajamos desde la fundación. Entonces, invertimos también en emprendimientos sociales en África subsahariana y estamos mirando ya también América Latina y Asia con algunos proyectos. Entonces, allí, a diferencia del fondo de fundaciones, por un tema de estructura legal y demás, lo que hacemos es invertir como un club, es decir, no gestionamos un fondo, no hemos estructurado un fondo, sino que lo que hemos hecho es juntarnos con otros. Es decir, nosotros invertimos en estas empresas, quienes queréis venir con nosotros a financiar estas empresas que tienen mucho potencial, que tienen este track record, que tienen esta capacidad de desencadenar, ¿no? Y cómo juntos podemos proveer a estas organizaciones con ese capital paciente que necesitan, que es lo que nosotros llamamos. Nuestra financiación es un capital que busca sembrar algo más. Entonces, tenemos esas dos plataformas de colaboración concretas, ¿no? Bueno, muy diferentes todas ellas, todas las casuísticas, los ejemplos y todas muy inspiradoras. Hablando de inspiración, como estamos ya terminando, os voy a pedir que miremos la bola del futuro, ¿eh? ¿Cómo imagináis la filantropía 2030, por ejemplo, ¿no? En 5 años, en 4 años, más si queréis? ¿Cuál es, desde vuestro punto de vista y con la perspectiva que tenéis todos, el conocimiento transversal, el estar liderando entidades fundacionales,
¿Qué pensáis que va a primar? No sé si os pido una palabra o una especie de... Bueno, pues yo creo por dónde van a ir los tiros, ¿no?, en la filantropía en unos años. ¿Quién comienza? No sé si a Mónica la tengo pensando. Me da igual el orden, tenéis otro micrófono ahí. Venga, Javier o Teresa, lo que queráis. Bueno, pues a mí me viene una palabra, y la palabra es creatividad. Vale. Yo no voy a decir colaboración, está más dicho se hace, creatividad. Y esto se lo escuché también a un amigo común, que es el director de la Fundación Fundos en Castilla y León, que decía, dice, bueno, el siglo XIX fue el siglo de la revolución industrial, ¿no?, estos avances. El siglo XX fueron de los avances médicos también y se podía caracterizar de esa manera. Pero el siglo XXI, yo lo comparto al 100%, debe ser el mundo de la creatividad. Al final no podemos estar con soluciones, aplicando soluciones de antaño para problemas nuevos, por lo tanto, yo creo que algo que va a pilotar todas nuestras actuaciones y que, y antes también lo avanzabais, ¿no?, cosas que ni siquiera sabemos qué va a pasar, por lo tanto, un valor que debemos tener muy presente, y nosotros lo tenemos, es el de la creatividad. Muy bien, y creo que además nos viene bien para todo, Javier, incluso para la llegada de la IA, esta amenaza que está ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no es creativa, o no tanto como el ser humano todavía, así que aprovechemos ese filón. Teresa, ¿qué dirías de lo que va a ser la filantropía en un futuro a medio, corto plazo? Bueno, que aquí se ha dicho y lo comparto, que se va construyendo día a día. Vamos a contestar a la pregunta. Yo la veo como una filantropía profundamente colaborativa, regenerativa, ¿no?, regenerativa del presente para realmente dejar un futuro sostenible, y casi ya más que como una práctica, como una premisa, como algo que lo envuelva todo, ¿no?, y que esté con tanta colaboración y trabajo en red va a acabar estando menos clara la frontera entre una cosa y otra. A mí me gustaría que fuese una parte inherente de cualquier proyecto que se desarrolle. Necesitamos para eso, como nos decía antes Pilar y como hacen los americanos, empezar desde abajo, desde los pequeñitos, digo, para que esto sea una realidad. ¿Piensas como ella, Teresa? Sí, sin duda, claro. Ahí hay un gap también, ¿no? Una asignatura pendiente para los que están en el ámbito de la educación, pero desde luego que sea algo que redima y que además implique a todos, ¿no?, que nos conecte, que nos contagie. Perfecto. Juanjo, Mónica, Juanjo, Sí. venga. Bueno, creo que seguirá gozando de muy buena salud dentro de unos años la filantropía. Diciéndolo desde una entidad que lleva 161 años en marcha, no podemos ser de otra manera, somos muy optimistas, ¿no? Y realmente porque creemos que debe ser. Pero la clave sería quizás lo que ya se ha comentado, una filantropía estratégica basada en alianzas. O vamos juntos o no iremos, ¿no? Y además esto implica una serie de cosas que no son menores, y una de ellas yo creo que es la gobernanza compartida, ¿no? O sea, esta cuestión de reducir el yo para sacrificarlo en un bien mayor, que es decir, bueno, vamos a ver, porque tenemos muchos intereses comunes, porque además podemos completar mandatos fundacionales, organizacionales o institucionales comunes, porque además esto permite a la empresa cumplir con su responsabilidad social y además con criterios ESG, y además, o sea, hay un montón de elementos que nos unen, muchos más de que nos separan. Y lamentablemente el contexto pues cada vez es más complejo, las transformaciones, como ya se ha comentado, son más rápidas y las políticas públicas no alcanzan a resolver las cuestiones sociales. Entonces, si juntamos todo esto, pues siendo muy optimistas, tenemos, o sea, si queremos buscar esos cambios sistémicos, esos cambios profundos y ayudar a ellos, tiene que ser un tema basado en un trabajo común, ¿no?, en esas alianzas. Colaboración. Mónica. Pues a mí me gustaría como pensar que la filantropía en unos años va a ser vista como un sistema que como usó las reglas del juego como para cambiar el juego, ¿no? Es decir, sobre las reglas, las estructuras que existen, cómo se puede innovar para cambiar este juego y para cambiar que haya más colaboración, más innovación, que quienes participan de este, digamos, quienes tienen este apetito, este interés, estos valores de abordar brechas sociales y ambientales, cómo han logrado hacerlo usando lo que ya existe, pero dándole una perspectiva distinta. Nuevas miradas, colaboración, implicación, suma,
creatividad. Bueno, ya veis por dónde van a ir las cosas, ¿no? Cuáles van a ser las líneas maestras de esa filantropía del 2030, 40, 50, porque lo que está claro es que va a estar ahí, que se ha convertido, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero creo que es un motor fundamental en nuestra sociedad desde todos los ámbitos, desde el ámbito del desarrollo, desde el ámbito de la solidaridad, desde el ámbito también de lo social y, bueno, permeando mucho, con muchos vínculos también en la economía, en las empresas, en las instituciones. O sea, tenemos por delante un futuro bastante halagüeño, lleno de retos, cargado de retos también. Os voy a agradecer muchísimo vuestra atención, a ellos la participación, que hayan estado con nosotros en este rato, aportando miradas, aportando y sumando también distintas formas de ejercer la filantropía. Mónica Vázquez, directora de Catalytic Ventures en Fundación Open Value, Teresa Mañueco, directora de Fundación Mueve, Javier Fernández, director de Fundación Caja Navarra, y Juanjo San Martín, coordinador regional de Cruz Roja. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de lo que era este encuentro, este foro sobre el futuro de la filantropía. Creo que nos vamos con muchas ideas, inspirados, de alguna forma también agitados, ¿no? Por que sabemos cómo estamos, cómo otros ejercen. Creo que de alguna manera mirarnos en los espejos de ellas y de ellos nos ayuda a seguir caminando, porque todos, la mayoría, formáis parte de esta gran cadena de cuidado y responsabilidad compartida que es la filantropía.